Aeropuerto en alerta. España es sin duda uno de los puntos calientes de ingreso de drogas al continente europeo. Debido a su gran conexión con los países de Latinoamérica, se trata de aeropuertos calientes y vamos a repasarlos en este informe. Aeropuerto en alerta, España. Aquí estamos en el aeropuerto Barajas de Madrid. Con una investigación iniciada en junio de 2013, se incautaron más de 165 kilos de coca, un método denominado como de mano. Así, lograban introducir cantidades de entre 7 y 13 kilos de cocaína de manera continua. Utilizaban correos, personas encargadas a quienes les pagaban entre 3 y 5.000 euros por entregar un equipaje de cabina con estupefacientes, cuyo origen principalmente era Bolivia. Cuando aterrizaban en Madrid, entregaban discretamente la maleta con la droga a los empleados del aeropuerto, que estaban captados por la propia organización, y lo recogían directamente en la pista de aterrizaje. Aquí vemos uno de los ómnibus utilizados para transportar a los pasajeros desde el avión hasta la terminal del aeropuerto Barajas. En ese momento, un empleado del aeropuerto de chaleco reflectante naranja se acerca hacia los pasajeros que están descendiendo. Uno de los pasajeros se desvía de su camino y le entrega algo al empleado. Contacto. Es en ese momento que la policía decide actuar y detiene al empleado. Por la investigación, los agentes sospechaban que los empleados de Barajas eran cómplices de esta operación. Aquí vemos a otro de los que fuera detenido, observando todo el procedimiento desde uno de los ventanales de la terminal A del aeropuerto. Estos dos empleados detenidos son de origen dominicano. Trabajaban en la asistencia a pasajeros con necesidades especiales y se acercaban a ellos para recibir la droga y poder pasarla fuera de los controles policiales que están en el aeropuerto. En un total de 13 meses de investigación se lograron incautar unos 165 kilogramos de droga, evitando su ingreso a España y a toda Europa, y además se detuvo a 21 personas, muchos de ellos empleados del aeropuerto Barajas de Madrid. Ellos dejaban la mochila y estos trabajadores eran los encargados de recogerla y pasarla por donde ellos tenían ese acceso preferente, así evitar los filtros policiales. El aeropuerto El Prat de Barcelona, sin ninguna duda, es uno de los más grandes del país y por supuesto se trata del segundo mayor en tamaño. Aquí, la Guardia Civil prestaba servicio el pasado domingo en el vestíbulo aduanero de la Terminal 1, cuando Pipo, un perro labrador, veterano de 8 años de servicio, comenzó a seguir a un hombre joven que ya había recogido sus paletas. Esta persona se puso nerviosa al ver cómo el perro no dejaba de seguirlo y se detuvo. Allí es cuando Pipo se sentó a su lado, indicando a su guía con esta conducta que el pasajero que estaba marcando podía transportar alguna sustancia prohibida. Cuando la persona se disponía a abandonar la zona aduanera, los agentes de la Oficina de Análisis Fiscal de la Guardia Civil lo condujeron a una zona de control. Se trata de un pasajero de nacionalidad brasileña de 24 años de edad, que tenía en su equipaje varios dobles fondos practicados en sus maletas, donde había cocaína impregnada en sus prendas de vestir. La droga estaba en 8 chaquetas polares y además en los laterales de 2 maletines de ordenador y también de 2 mochilas. Este brasileño quedó detenido. Este es el aeropuerto de Alicante. Una pasajera de 23 años de nacionalidad brasileña, luego de hacer su escala en Madrid, se disponía a abandonar la institución cuando fue detenida, 19 de mayo. Esta mujer le llama la atención, ya que en todo momento evita el contacto visual con la policía e incluso retrasa su acceso a la zona aduanera. Por este motivo, en presencia de la mujer se llevó a cabo una inspección de su equipaje facturado. La policía lo llevó a los rayos X. Aparentemente se han observado unos paquetes dentro de la estructura de esta consola de videojuegos. Y en el análisis se detectaron unas masas orgánicas
dentro del interior de una PlayStation. Vamos a proceder a abrir esta estructura. Estas sustancias podrían ser compatibles con estupefacientes. Se observan 4 paquetes de plástico negro envueltos con una cinta. Una vez que se abrió la videoconsola, se descubrieron 4 paquetes que estaban envueltos en plástico y contenían una sustancia compacta de color blanco. Dentro de los paquetes se observa una sustancia blanquecina. Procederemos al narcotest. Luego de realizar el narcotest del polvo contenido en los paquetes, se confirmó que se trataba de cocaína y se llegó a la detención inmediata de esta pasajera. Se trataba de una mujer brasilera de 23 años de edad, acusada de delitos contra la salud y de contrabando. Ha sido trasladada al juzgado número 3 de Elche, donde se dictó su ingreso a prisión. Aquí estamos nuevamente en el aeropuerto Adolfo Suárez. Hace minutos acaba de aterrizar un vuelo desde Santo Domingo, en República Dominicana. Allí, los ojos de la policía se centró en este varón de 41 años. Pase por aquí, por favor. Los agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes, destinados en el aeropuerto de la capital, encargados de la vigilancia, observaron al varón procedente de Santo Domingo que presentaba una actitud sospechosa. ¿Esta es su única maleta? Sí, señor. Solo traje esa. ¿Ha preparado usted su equipaje? Lo he preparado yo. Pues que no nos ha llevado mucho tiempo descubrirlo. Ahora vamos a realizar un análisis. Si la sustancia que usted trae se transforma en azul celeste, nos dará positivo. Y a partir de ese momento, usted será detenido. Y en ese momento, se deciden a realizar un control de esta persona. Se procede a abrir su maleta y en ella encuentran 12 paquetes de forma rectangular y distinto tamaño, pero eran sospechosas. Los 12 paquetes estaban envueltos con cinta de embalar y contenían más de 15 kilogramos de cocaína. Este varón de 41 años de edad fue inmediatamente detenido, pasando a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de este delito contra la salud pública. Observamos que la sustancia es azul celeste. Positivo. Queda usted a disposición de la justicia. Aeropuerto Josep Tarradellas, El Prat. Un vecino de Las Palmas de Gran Canaria intentaba entrar a España continental con 5 kilogramos y medio de heroína. Esto llamó la atención de los fiscales de la Guardia Civil, que inspeccionaron el equipaje de este pasajero que llegó a Barcelona en un vuelo que tenía como destino Johannesburgo. Allí descubrieron un doble fondo en el equipaje, en el cual se ocultaban 4 planchas con una sustancia en polvo de color beige. Al analizar esta sustancia con reactivos, dio positivo en heroína. Fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Si bien el contrabando de cocaína es muy masivo, respecto a la heroína, todavía es pequeña la cantidad en comparación con los delitos de contrabando de cocaína. Observa esto de aquí, parece sospechoso. Mira el contraste que tiene. Sí, veo. Es extraño, no recuerdo haber visto algo así. Es raro, es raro. ¿Lo habéis pillado? Sí, se observa extraño. ¿Y tú qué crees que pueda ser? Aquí estamos viendo la Operación Carbona. Un ciudadano utilizaba documentación personal falsa. Se encontraba fugado de un centro penitenciario en el que cumplía una condena por delito de homicidio. Es sospechoso. Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Baraja. El cubano llegaba al aeropuerto, pero ya tenía una investigación sobre sus hombros. Hay que abrirlo. Mira, le pondré otros filtros. Es por eso Venga, vamos a ver estos bultos. Pues seguramente sea droga. que miembros de la aduana de Madrid se acercaron a él. Esta persona tenía un envío postal que declaró como filtros de carbón activo y cuyo destino era Torrejón de Ardoz. Se analizó la mercancía exhaustivamente junto con el personal de laboratorio de la aduana y se detectó que varios de estos filtros de carbón activo contenían un total de 7 kilos de una sustancia en polvo pero de color negra. La sustancia es sometida al reactivo y da positivo para cocaína. El cubano reconoció utilizar la identificación falsificada por encontrarse fugado de un centro penitenciario de Madrid, en el que cumplía una condena por un delito de homicidio, ocurrido en la Nochebuena del año 2009 en Huelva. Allí
apuñaló y lanzó por la ventana desde un quinto piso a su pareja, una mujer colombiana de 42 años. Fue puesto a disposición de la autoridad judicial y dictó su correspondiente ingreso en la misma prisión de la que se había fugado. Estamos a punto de presenciar una de las operaciones más grandes de España, la Suela Collection. A principios de 2019 tiene lugar una aprehensión de 2 mochilas que llegaron solas. Se encontraban cargadas con 45 kilogramos de cocaína y fueron arrojadas por una persona por debajo de unos vehículos que estaban estacionados en una plataforma del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Allí comenzó una investigación que en ese momento culminó con la detención de un hombre que trabajaba en el mismo aeropuerto. Esta investigación continuó hasta abril de 2019, cuando el operativo deriva hasta el Aeropuerto Internacional Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tras la llegada de un vuelo procedente de ese país, los agentes sorprendieron en las pistas a un individuo, también trabajador del aeropuerto, que al verse sorprendido abandonó su equipaje, 2 mochilas con 47 kilogramos de cocaína. Este estudio aportó datos suficientes para poner en alerta a la DEA estadounidense y a la NCA británica, que permitieron identificar a 2 individuos que huyeron de España y habían sido colaboradores del detenido en la península ibérica. Todo esto llevó a desmantelar el entramado de los envíos desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En esa localidad se detuvieron a 11 personas. La mayoría eran empleados del aeropuerto de Sudamérica. Allí, los miembros de la organización cambiaron su estrategia y cambiaron su modus operandi, haciéndolo más complejo, para extraer la droga que ocultaban en la bodega de las aeronaves, y utilizaron a partir de ese momento para ello el servicio de limpieza. Los investigadores descubrieron que el responsable de este operativo era el conductor de los vehículos de la lavandería. Allí ocultaba la droga entre la ropa sucia. Participaban también otros miembros en la tarea de protección y cobertura de seguridad en el aeropuerto. En enero de 2020 se logra otra detención. En el aeropuerto vigilaban un equipaje que no se correspondía con ningún pasajero. La mochila fue retirada por un trabajador aeroportuario que contaba con la colaboración de otras 2 personas, todos empleados del aeropuerto de Madrid, y allí pretendían sacar 37 kilogramos de cocaína. Lo que no sabían es que esta sustancia estaba totalmente controlada por las autoridades, desde la bodega del avión hasta el punto de entrega final. Este conductor, luego de abandonar el aeropuerto, se dirigió hasta Getafe, donde al notar la presencia policial, emprendió una huida, siendo detenido finalmente tras atropellar a los agentes y embistió los vehículos policiales. Registrando su vehículo, se encontraron 2 mochilas con 66 kilogramos de cocaína. Luego, se detuvieron otros 2 trabajadores en Madrid, y la detención del individuo que pretendía recoger la mercancía. Se trataba de una mochila con 22 kilogramos de cocaína. Y la última fase del operativo fue la más compleja, porque la organización cambió su método de introducción de la droga. Para eso, diseñaron un complejo plan para sacar la mercancía del aeropuerto, y era extraída por los trabajadores de las bodegas de los aviones, siempre de los vuelos procedentes de Bolivia, y estaba oculta entre las mantas sucias. El grupo elaboró este complejo sistema utilizando los vehículos lanzadera que alertaban al conductor que portaba la mercancía de la presencia de automóviles policiales. Cuando los agentes dieron la voz de alto al camión que portaba la mercancía, el conductor emprendió la huida, embistiendo los vehículos de la policía, y luego fue detenido a la altura de Getafe, y se interceptaron 66 kilogramos de cocaína de gran pureza. Las últimas detenciones fueron a final de 2020. Un total de 23 personas fueron detenidas, 12 en España y 11 en Bolivia. Se trata de la operación Suela Collection. Se desarticuló una organización criminal y se incautaron más de 200 kilogramos de droga.
Los aeropuertos de Madrid y Valencia han sido testigos de las últimas operaciones contra el narcotráfico en España y también de las rebuscadas maniobras que utilizan para introducir cocaína en el país. En el aeropuerto de Barajas descubrieron este modus operandi, droga oculta en pelucas. Esta droga estaba distribuida en 6 paquetes ovalados, cosidos y sujetos por trenzas al pelo natural, e incluso estaban recogidos bajo una media negra, unidas por cinta adhesiva al falso cabello. La policía detuvo a 2 mujeres de nacionalidad portuguesa que mediante este método, difícil de detectar, trataban de introducir más de 2 kilos de cocaína. Se trata de 2 mujeres de 18 y 28 años, que fueron detenidas por los agentes en Madrid tras viajar en 2 vuelos procedentes de Sao Paulo, Brasil, en diferentes días, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Y esta otra mujer portuguesa portaba casi 1 kilo de cocaína, también oculto bajo una peluca, al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas, procedente de San Pablo. Los estupefacientes iban en 9 paquetes de pequeño tamaño y estaban cosidos a la base de una peluca. Era casi imperceptible, muy difícil de descubrir, según afirma la portavoz de la policía. Los narcotraficantes utilizan todo tipo de objetos para tratar de ocultar la droga. Siempre buscan formas diferentes para intentar introducir la droga en el país, evitando los controles policiales. Los narcotraficantes siempre buscan formas diferentes para intentar introducir la droga en el país, evitando los controles policiales. Para ello buscan formas diferentes, como en latas de melocotones. Nos hemos encontrado también droga en cajas de langostinos, en sillas de ruedas, en tablas de snowboard o incluso una mujer que las llevaba en sus prótesis mamarias. Aeropuerto Barajas. Bienvenido al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas. Ayúdenos a proteger. Esta familia intenta ingresar desde Bogotá a España, declarando una máquina para laminar joyas. El artículo, muy pesado, llama la atención de los investigadores. Bueno, pues acabamos de terminar de hacer un vuelo procedente de Bogotá, de Colombia. Hemos parado a un pasajero y lleva una máquina laminadora, una máquina laminadora de joyas, que a nosotros, nos ha sorprendido un poco que la llevara facturada y demás. El pasajero es trasladado a una sala apartada. Mientras tanto, las autoridades solicitan la cooperación de los bomberos. Medidas, vamos a llamar a los bomberos. Hemos intentado nosotros, por nuestros medios, poder abrir esos rodillos, esos cilindros, y no hemos sido capaces. Tiene que haber personal técnico, en este caso con maquinaria, posiblemente alguna radial. Se ha abierto estas máquinas laminadoras, estos rodillos, esta plataforma, con la ayuda y colaboración de los bomberos de aquí del aeropuerto. Se ha encontrado una sustancia blanquecina, compacta, dentro de los rodillos, en toda la plataforma, y al final 7,5 kilos de cocaína. Pasajeros, lógicamente, en el momento que se ha comprobado esta cocaína, se ha procedido a su detención, se van a instruir diligencias, pasará a disposición judicial. Pues es la primera vez que se ha recibido aquí en este aeropuerto. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta que el día 3 de enero, un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga, fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid, pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas, propiedad del aeropuerto, hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas, por lo que la policía decidió registrar el equipaje. Además de las maletas, el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica, en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo, practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y, según las leyes españolas, le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión.
Estas imágenes reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. Este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas, entre ellos el encargado de transportar la droga, Alberto, de 49 años, un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga. El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia, que estaban repartidas por todo su cuerpo, en los glúteos, en la zona lumbar y en la espalda, cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga. Este método de narcotráfico es muy habitual. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa. Una vez realizado un cacheo, los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína, mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína, un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga, que ya está a disposición de las autoridades. Llega el momento de irte de viaje y te preguntas, ¿qué pongo en la maleta? Bueno, la ropa es indispensable, es importante acomodarla de manera prolija, pones tu neceser, vas acomodando todo prolijo. ¿Qué haces? Una buena ladrillada, ¿eh? Los regalos llévalos en el bolso de mano. ¡Hola, gente del mundo! Bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Y digo así porque la mayoría de los casos de hoy transcurren en España, así que ¡allá vamos! Bienvenidos. Este tipo venía de República Dominicana y en la valija traía algunas latas de conservas y otras cosas. Viste que cuando el viaje es económico te llevas algo de comida para no pagar miles de euros en el supermercado. Así que hasta acá nada sospechoso. Pero miren este guardia que la tiene más que clara, transparente. Ve en el escáner algo raro. Solamente él y el depredador ven algo en esa pantalla, pero el tipo es un fenómeno que estudió para policía en el Instituto K9 y de solo oler las latas se da cuenta al toque que esas no son arvejas para la ensalada rusa, y el dominicano que se trajo media góndola de conservas y solo 2 remeras, un poco de disimulo. Esto es cocaína, caballero. No, tiene más olfato que un elefante africano. Fíjate cómo se le pone azul la nariz. Nah, mentira. Esto es cocaína, caballero. ¿Eh? Que sepa usted que está detenido por un delito contra la salud pública y de contrabando. Esta es la última vez que le van a decir caballero, porque en los próximos 10 años calculo que el trato va a ser menos cordial. Mirá este. Las sillas de ruedas, pobrecitas, siempre las usan para cosas raras. Pero lo más raro aún es que la mula tiene 83 años. Abuelo, se podía quedar jugando con los nietos, bailando paso doble en un centro de jubilados. No, tenía que venir en silla de ruedas y con 1 kilo de falopa endosada en las nalgas. Esto pasó en el aeropuerto Alfredo Suárez de Madrid. A este abuelo de 83 pirulos lo perfilaron y claro, vení de Colombia, en silla de rueda y con un traje gris, hasta yo me doy cuenta de algo raro. ¿Por qué ha hecho usted esto siendo tan mayor? Porque tengo hambre y necesito para una operación de mis cuerpos. Después de esta confesión, yo lo dejo libre. Pero todos sabemos que es un delito acá y en la China. Ahora lo que más me llamó la atención es lo plantado que está este viejito. ¿Cómo contactó con las personas que le dieron la cocaína? Eso sí, no sé, no me acuerdo. No lo sabe. Es lo único que le digo con todo el respeto, que los colombianos no sapeamos a nadie. Es el abuelo de Pablo Escobar, a mí no me joden. No, señor. Y acá tenemos silla de ruedas sospechosa parte 2. Bueno, pero esta silla es más tope de gama. La policía del mismo aeropuerto sospechaba algo y se pusieron a desarmarla, como hice yo con un televisor cuando era chico. Nada por aquí, nada por allá, pero acá está. Mirá la de paquetes que hay escondidos, 10 kilos y tienen marca y todo. En mi barrio le dicen de la buena. Mirá cuántos paquetitos. Ahora prueba de narcotest y te juro que eso da más azul que el tema de Cristian Castro. ¿Cómo se las ingenian para poder pasar droga? Yo me imagino un equipo creativo diciendo, hagamos esto así, esto pongámoslo acá. En este caso era casi un comercial, había actores principales y había extras. Los vuelos venían de Colombia y alrededores y la idea del equipo creativo de Narcos era meter mucha gente en el avión, algunos con droga y otros con sustancias parecidas, pero que eran, no sé, clorhidrato de talco para pies. Lo que buscaban con este método
era que alguno de estos 30 lograra coronar, como se dice en la jerga, ¿viste cómo hablo? Bebí 3 temporadas de Narcos. Y así poder meter 83 kilos de cocaína. Mirá qué baldositas. Aquí podemos observar a este hombre. Bueno, déjenme jugar al documental. Cuestión que este tipo de unos 50 años y español venía de Panamá con esta valija. ¿Ha preparado usted mismo este equipaje? Procedemos a abrir la maleta. Se observan unos cilindros extraños. Y entre la ropa traía estos cilindros, para nada llamativos. El cilindro es de un material pesado. Ahora vamos a abrirlo. El policía se dio cuenta que no era papel de aluminio para la cocina y empezó a meterle navaja como quien abre un salmón. Y mirá lo que había. Coca, merca, fafafa, merluza, perico, nieve, la rica. Así puedo seguir por horas, pero lo que había era droga. En su interior se encuentra un polvo blanco que será analizado. 3,5 kilos adentro de estos 6 cilindros. Esta mula veterana venía de Panamá vía Zurich. Ya cuando vienen de Sudamérica y haciendo escalas, son número puesto para que te perfilen hasta en el aeropuerto de Burundi. Los narcos que los contratan no se pagan un vuelo directo ni a patadas ninja. Este juego se llama Descubra la merluza. No, un poco de seriedad. Es un escáner de aeropuerto y parece que acá descubrieron la nota. ¿Viste cuando dicen a papá mono con bananas verdes? Bueno, parece que ese dicho popular llevó al allanamiento y detención de varias personas, tanto en España como en Países Bajos. Todo este equipo simil SWAT, pero europeo, hizo detenciones en Bilbao en 2020 y en Algeciras entre 2021 y 2022, y también allanaron de manera simultánea en las provincias de Madrid y Alicante en España, así como en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos u Holanda para los amigos. La falopa venía en unos containers por vía marítima y escondida en bananas. 2.300 kilos, sí, 2300, un montón de droga. Un mega operativo que llevó algunos años de investigación y de búsqueda en diferentes lugares. Mirá este rope cómo olfatea si hay cocaína o algún pedazo de pizza de ayer. En fin, gracias a la eficacia de la Europol y con mucha inteligencia, terminaron todos presos. Esto es una fábrica de latas de tomate. Esto también es una fábrica de latas de tomate. Bueno, no todas las latas son de tomate. Todo esto ocurrió en Alicante. La policía allanó esta fábrica de tomates en lata y descubrió que algunas latitas no eran para el tuco, sino para la tuca. Los guardias civiles comprobaron la existencia de numerosos pales de latas de 4 kilogramos de capacidad cada una, etiquetadas como tomate natural triturado, así como la maquinaria industrial necesaria para el envasado y manipulación de los botes. Los agentes... resumiendo, en las latas había cogollos de marihuana y como me contaron que los cogollos no pesan mucho, le agregaron arandelas y arena para simular los gramos que decían las etiquetas. En total se secuestraron 100 kilos de marihuana y quedaron presas 4 personas. Así como si hay foto, hay video, si hay tomate, hay lechuga. Y este fue el caso donde este policía y algunos más, junto a este perro, allanaron este cargamento de lechuga donde había 300 kilos de Amnesia Haze. Me contó un vecino que esta es buena. Pero la historia se remonta a algunos días atrás, cuando a este camión unos tipos se lo afanaron vestidos de policía, o sea, lo mexicanearon. La policía, enterada de este hecho, hizo un operativo y dio con estos tipos y el camión, descubriendo que entre las cajas de lechuga que llevaba la carga, había otro tipo de lechuga embolsada, como la vemos acá. 300 kilos de marihuana en total, más algunas otras chucherías que vemos en pantalla. Mirá qué buena que está esa linterna. En este caso nadie trafica nada, pero como hablamos de aeropuertos me pareció viable mostrarles esto que casi termina en accidente / tragedia. Aeropuerto del Prat, Barcelona, 10 AM. La hora no la sé, pero lo que sí sé es que este avión está queriendo aterrizar y este otro se cruza, como esta señora, sin importarle nada. Y acá tenemos al video aficionado que grabó todo y lo viralizó. Siento es preocupación en el momento en que veo que un avión está en medio de la pista y el otro va aterrizar. El piloto tiene que realizar obligado una maniobra llamada motor y al aire. En mi país le llamamos ole, pero eso no importa. Miren lo fino que le pasa y menos mal que el piloto se dio cuenta que no le daban los números y levantó vuelo al toque, si no... Sí, desastre y noticia mundial. El Sindicato de Controladores Aéreos dio su opinión. El Sindicato de Controladores Aéreos Independiente alerta en su web del peligro que entrañó el instante. Bueno, muchacho, pero es su trabajo que esté todo bien para aterrizar. Lo curioso es que ninguno de los dos pilotos reportó lo que ocurrió. O sea, este ni se enteró y este no quiso quedarse después de horas haciendo un informe. Conclusión, se hicieron todos los boludos. Aeropuerto del Prat, Barcelona, 30 de octubre.
Ahora sí, la fecha es esa, Y un tipo pretendía pasar 26 kilos de angulas, que son las crías de las anguilas, y llevarlas a Rusia para hacerlas plata. Sin duda, un insólito hallazgo que provocó la detención del hombre que las transportaba, de 32 años y originario de Malasia, el cual pretendía viajar de Barcelona a Moscú para hacer negocio en Rusia, vendiéndolas por más de 30.000 euros. Las angulas estaban vivas y en estas bolsas llenas de agua para que esta especie nade tranquila antes de ir a la olla de algún ruso. El juzgado investiga el caso como un delito contra la flora y fauna silvestre porque además las angulas que llevaba eran una especie protegida. En este otro caso, un auto con patente alemana viene lo más campante por la ruta sentido a Francia y en Girona, lo para la policía. Buenas noches, señor, documentación, por favor. Y el perro, que está con los polis, no le gusta nada, algo que olfateó, y empieza a gritar falopa, falopa. Así que si un perro grita falopa, es porque hay falopa o droga para ser más elegantes. La policía se pone a revisar la parte de los guardabarros delanteros y mira, Firulais tenía razón, hay paquetes raros, que dado el envoltorio y el lugar donde venían guardados, ni narcotest necesitan, son más de 7 kilos de cocaína. Y el conductor de 35 años, preso como corresponde según la ley por delito contra la salud pública. Tomá, ¿viste cómo estudié? En mi país dicen hay que ser zapato, Y hablando de zapatos, en estos parece que encontraron algo raro. A mí me gusta esa navaja de Rambo que tiene el policía. Yo creo que si trabajás en el aeropuerto Madrid-Barajas es indispensable tener una navaja de esas que te abre desde una valija hasta un tacón de zapato de tía solterona. El vuelo venía de Bruselas y tenía la intención de llegar a Colombia, pero estaba todo muy sospechoso y la policía dijo hay que operar, así que acá vemos cómo arranca la cirugía anticontrabando. ¿Habrá cocaína? ¿Habrá drogas sintéticas? ¿Marihuana? Hagan sus apuestas a ver. Lo que sí, viene bien encintado el paquetito. Y finalmente era platita, euros, 180.000 euros. Toda plata que viene del narcotráfico y por eso la esconden. Billetes de 500 euros bien dobladitos, una prolijidad que ni en la Casa de la Moneda los acomodan así. En España 500 euros es medio sueldo, así que imaginen 180.000. Muy buena propina. En mi país usamos un dicho que dice el que se fue a Sevilla perdió su silla. Pero en este caso fue su hashish. Ahora lo más hijo de este caso es que utilizaban una menor para pasar la droga. Con los chicos no. Esta aparente familia viajera ya había realizado 76 viajes parecidos a este. Como vemos en el video, a la chica le habían armado una faja con cápsulas de 3.000 gramos de hashish alrededor de su abdomen. Incluso una de las mujeres guardó algunas otras cápsulas en su vagina y otra de las personas en sus zapatos. Un hombre, 2 mujeres y una menor de edad integraban esta banda dedicada al tráfico de drogas usando su cuerpo, dado que también descubrieron que algunas de las cápsulas habían sido ingeridas. El tema de traficar drogas ingiriéndolas no es para nada gracioso, por el contrario, es delicado y puede llevar a la muerte, como en este caso que se presenta acá. Esta persona, un joven colombiano de 21 años, que ingirió 93 cápsulas con cocaína, de las cuales 2 se le rompieron dentro del estómago. Esta mula fue abandonada por sus cómplices en un hospital de Vitoria-Gasteiz, donde los médicos no pudieron hacer nada y falleció. A partir de este hecho, comenzó una investigación que dio con allanamientos en el País Vasco, donde fueron detenidas 2 personas relacionadas a este hecho. En este bolsito de mano tan pintoresco, tan chulo diría mi tía, miren lo que hay. Una bolsa amarilla, pero banquen. La primera de las bolsas contiene suelto en su interior un polvo blanco. ¡Mirá! No es merca, parece, ¿viste? Tampoco es harina 4.0 para las galletas del té. Son 10 kilos de metanfetamina. Permiso, vamos a proceder a hacer el narcotest. Caballero, se procederá a realizar el narcotest. Aguardemos un poco. Ya te digo que si da rosa es positivo para meta y meta preso. Como podemos observar, el procedimiento ha sido positivo. Caballero, a partir de este momento usted permanecerá detenido. Damas y caballeros, habemos positivo para metanfetamina. Yo ya cuando vi 2 bolsas amarillas dentro de un bolsito morado dije, raro. Hace un rato veíamos marihuana entre lechugas. Bueno, acá la fafa venía entre patatas. Una especie de fafatas. Malísimo el chiste. Bueno, pero lo menos gracioso es que los narcos ahuecaron estas patatas y en su interior pusieron estas bolsas con cocaína que las hicieron transportar a un hombre de nacionalidad peruana que llegó al aeropuerto del Prat, Barcelona, 29 de abril, tratando de ingresar algunas compras del súper, entre las que traía 2 bolsas de patatas, pero que habían sido preparadas para alojar cocaína. Al hacerse un estudio más detallado, se descubrió
descubrió el engaño y se procedió a detener a esta mula con casi 7 kilos de la droga. Lindo los termos, pero no se querían tomar unos tererés. Era una red de narcotráfico entre Paraguay y España y la droga venía en estos coloridos termos. La operación policial denominada Yacaré incautó 4 kilos de droga en total, 5 personas detenidas y también descubrieron que el jefe de todo dirigía las operaciones desde la prisión. Obvio que este no fue preso, pero sumó algunos años más. En este caso, 3 hombres que llegaban de Colombia al aeropuerto Alberto Suárez de Madrid-Barajas intentaban pasar 100 kilos de cocaína en esta valija y en estos paquetes que parecen los VHS que alquilaba yo en los 90. Y en estos otros que están más marmolados, pero en definitiva es todo droga. Clorhidrato de cocaína, lo digo despacio para no trabarme. Y ahora realizaremos una prueba con el reactivo. ¡Pumba! Celeste y positivo. El que fabrica el narco spray es un genio. Mirá, 1, 2, 3, 4, un montón con marca y todo. Se observa un color azul celeste, positivo para cocaína. Conclusión, cargamento descubierto y delincuentes detenidos es el saldo de este operativo en el aeropuerto de Madrid. Este caso es complicado porque involucra a mucha gente e incluso a algunos empleados del aeropuerto. Esta banda de narcos metía droga en España con complicidad del personal. Ahí vemos el de chaleco fluo que con credencial falsa agarra la mochila y accede a la zona restringida y después muy tranquilo se mezcla con los demás pasajeros e intenta subir a este ómnibus, pero ahí la poli, que ya lo venía investigando, lo pesca y lo baja casi de los pelos. Había 11 personas en la red narco, incluyendo españoles, colombianos y dominicanos. Así metieron en cana a RDUF de 35 años, ELLG de 25 años y EGPP de 35. No son chapas de autos. Pasa que hay que preservar las identidades. Bueno, estos y otros más entre los detenidos en el operativo. Y acá la policía detuvo a 6 muleros que intentaban pasar droga escondida en la ropa o dentro de su cuerpo a las Islas Canarias. Estas cápsulas que vemos acá estaban en el doble fondo de este bolso, todo muy bien camuflado. La policía lo descubrió y procedió a inspeccionar el equipaje. Cuesta sacarlo, ¿eh? Vamos, que vos podés. Y finalmente aparece este paquete que dentro tiene mucha droga, 3,7 kilos de cocaína y 1,3 kilos de heroína. Todo esto pasó en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, que era un pintor y escultor canario que la tenía recontra clara. Y como resultado, este preso, usted señora también, y así en total 6 detenidos, todos presos. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Y con este velero perdieron la libertad. Un hecho bochornoso que involucra a la Guardia Civil, 4 detenidos, 700 kilos de droga y un velero al cual siguieron hasta de noche con barcos, aviones, helicópteros, hasta que le cayeron encima. Todo lleno de ladrillitos por todos lados, unos cuantos kilitos. Mirá lo lindo que está ese yate por dentro. Pero bueno, al final, 4 personas detenidas y todo esto a 500 millas al noroeste de Gran Canaria. ¡Opa! Este caso es picante. Muéstrame lo que tiene adherido en su cuerpo. Antes vimos gente que se mete cosas en el cuerpo y esto pasó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú. A estas personas que transportaron droga las llaman burriers. ¿Qué diferencia con las mulas? Ninguna. Pero burrier suena más cheto. En fin, estas personas intentaban llegar a Madrid. Durante el presente año tenemos 42 intervenidos que tenían como destino final Madrid, España. Con las drogas introducidas en su cuerpo y en estas cápsulas. Personas de cualquier edad. Mirate, pibe. Flaco, seguí jugando Call of Duty. Mirá en qué lío te metiste. Bueno, toda esta gente era contratada, pero con algunos requisitos. Está captando a jóvenes que no tienen ningún tipo de antecedente ni registro policial. Es modalidad frecuente que estas organizaciones criminales se las ingenien para transportar grandes cantidades de droga, como marihuana y cocaína, cuyo kilo está valorizado en $50.000 o $60.000 en el mercado europeo. Acá yo para el video de YouTube, ¿y se sabe cuánto le pagan a esta pobre gente? El costo por kilo de alcaloide de cocaína, estamos hablando entre $50 a $60.000.
Tremendo, y por esa plata se meten estas cápsulas en la boca, en la ropa, en la cavidad vaginal, en todos lados. Ay, pibe, te espera la cárcel de Lima, Perú, pero eso será en otro video. El sistema era relativamente sencillo, pero también eficaz. Mochilas cargadas con hasta 14 kilos de cocaína viajaban hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en las bodegas de aviones procedentes de diferentes ciudades de Sudamérica. Llevaban etiquetas de facturación a nombre de pasajeros ficticios, lo que aseguraba que nunca serían reclamadas por nadie. El acento me sale re falopa, ya lo sé, pero más falopa hay en este caso, donde había involucrado hasta personal del aeropuerto. ¿Ven a ese chabón que va ahí de chaleco fluo y mochila negra? Logra pasar por un lugar que es para solo personal autorizado y va a lo más campante, tranqui, permiso, la colorada ni idea tiene que el tipo ese lleva la mochila llena de droga. Finalmente la policía lo descubre y proceden a revisar su mochila. Mirad todos los videocassettes. No, eso es droga. Miren todas las que hay. Se procede a hacer el narcotest. Tuki, fíjate que se te cayó un poquito. Oh, sí, gracias, aquí está. Y finalmente da azul turquesa positivo para cocaína. Y ahora nos vas a decir dónde hay más de esta que estaba riquísima. No le dijeron así. Cuestión que terminaron allanando una vivienda. Al rope le dijeron que puede comer todo lo que encuentre y se puso como loco. Saldo final, 14 kilos de cocaína y 9 detenidos. Bueno, esto pasó en mayo 2024, fresquito como estos melones. Bueno, estos melones están raros. Y claro, los narcos querían mandar de Sudamérica a Portugal droga escondida en zumos y en melones, 1000 kilos de merca metidos en alimentos como en casos anteriores. Pero la policía portuguesa se avivó rápido y la investigación permitió detectar en Vigo un contenedor de fruta que venía de Brasil y que podía estar relacionado con la organización. Al toque lo localizaron, revisaron y encontraron un total de 21 pallets de melones sin pulpa, previamente vaciados y rellenados con bolsas esféricas de goma que escondían la droguiña. He dicho, caso cerrado. Hola, bienvenidos a otro de nuestros informes. Hoy, ¿Puede abrir su maleta? Estoy de paso aquí por Valencia. como siempre, te mostraremos los casos más llamativos. Un peruano es detenido en el aeropuerto de Valencia con 13 kilos de cocaína. No manches, un niño. Habitualmente los inmigrantes intentan ingresar a los países de las maneras más insólitas. No podrás creer cómo esta gente intenta entrar a los Estados Unidos. Sí, en la butaca de este automóvil se encuentra una persona. Se trata de una niña que intentaba ingresar a Estados Unidos. Una mujer dispuesta a contrabandear abandona su equipaje en un aeropuerto y causa un revuelo. Y además, criminales se meten con los animales. Este veterinario opera a sus perros para implantarles droga y así intentar llevarlas a otros países. Pero si eres amante de los animales, no te puedes perder la despedida que le realizan las fuerzas de seguridad a esta perrita luego de sus años de servicio. Esta es la radiografía de una traficante. Muchos de los comentarios tienen la teoría de que los traficantes envían a algunas personas de pocos recursos para que sean detectadas con un bajo cargamento de cocaína y mientras tanto poder realizar un gran contrabando a las espaldas de la policía. Es decir, que envían un señuelo. Una ciudadana argentina llevaba 78 cápsulas de cocaína en su cuerpo. El destino era Barcelona. El pasaporte de la mujer había sido emitido muy recientemente, cuenta la policía, al igual que el pasaje. Esto podía despertar sospechas. Las personas que ingieren drogas para contrabandear tienden a tomar vuelos directos, sin escalas, para reducir las chances de defecar las cápsulas durante el trayecto. Los inspectores de la aduana señalan que lo principal para detectar a estas personas es que tienden a dar respuestas evasivas y de alguna manera siempre se muestran nerviosas. Obviamente la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedió a realizarle un body scan y arrojó imágenes comprometedoras. Hay cuerpos extraños en su organismo,
Esta mujer introdujo en su vagina un profiláctico con 11 cápsulas de cocaína. Las cápsulas tenían aproximadamente 10 gramos cada una, es decir, que la mujer llevaba en sus partes íntimas casi 1 kilogramo de cocaína. Es sabido que la droga transportada hacia Europa u Oceanía aumenta significativamente su valor. Es por eso que los traficantes siempre tienen a estos destinos entre sus favoritos. Este hombre se hallaba esperando su maleta en el aeropuerto de Valencia. Se lo veía nervioso en la cinta transportadora de equipaje y por eso la policía se le acercó. Al ser peritado por los equipos de rayos X, la maleta detectó varios paquetes de una densidad anormal. Venga, señor, pase por aquí que vamos a revisar su equipaje. ¿Puede abrir su maleta? El hombre comenzaba a ponerse nervioso. Estoy de paso aquí por Valencia. ¿Qué son estas bolsas? La Guardia Civil realizó la inspección en un lugar apartado. Es un suplemento alimenticio. ¿Qué lleva aquí? Uno de esos polvos que utilizan para hacer ejercicio. ¿Un suplemento alimenticio? Vamos a proceder a revisarlo. Los paquetes contenían un supuesto suplemento alimenticio en polvo, pero la sustancia desprendía un fuerte olor químico. Es muy extraño este contenido. Venga, vamos a abrir estos paquetes. Los agentes decidieron someterla al detector de drogas y dio un resultado positivo. El peso total eran 13 kilogramos de cocaína. Por este hecho, se detuvo a un hombre de 56 años, de nacionalidad peruana, por el delito de tráfico de drogas. Nos estamos acercando a la parte más interesante del video. No te olvides de dejarnos en los comentarios qué casos te llaman más la atención. Si has visto los videos de nuestro canal, hemos mostrado muchas formas de contrabando ilegales y muchos de los casos se refieren a personas que intentan llegar a algún país con el objetivo de obtener una mejor vida. Una de las fronteras más transitadas del mundo es la de San Isidro, entre Tijuana, en México, y los Estados Unidos. Aguas, no te vayas a cortar, ¿eh? Espérate, por eso digo que no te muevas. Al verse cercado por la policía norteamericana, el coyote que intentaba hacer pasar a estas personas se dio a la fuga, dejando su automóvil abandonado. No manches, un niño. Los oficiales de inmigración tuvieron que recurrir a unas navajas para abrir los asientos delanteros del vehículo, donde iban escondidas 2 personas. Eran 2 jóvenes de 20 y 22 años que intentaron ingresar a los Estados Unidos en un coche con placa de California. El automóvil Lincoln fue abandonado a solo unos metros de cruzar la frontera. En todos nuestros videos, uno de los contrabandos más sensibles y que genera mayor dolor es cuando se meten con los animales. Ahora estamos en Perú. El sospechoso es un veterinario de nacionalidad mexicana-italiana que registra al menos 5 ingresos al país. Según ha confesado, este veterinario operaba a los animales para colocarle cocaína en su cuerpo. Los perros tuvieron que ser intervenidos nuevamente y se les retiraron unos 3 kilos de droga que un día antes les había implantado el veterinario mexicano. Que los había abierto y le había puesto 2 pedacitos de 50 gramos cada uno. ¿En dónde? En el vientre. Durante las primeras horas de esta investigación, el estado de uno de los perros era bastante delicado. Al principio del video prometimos un momento muy emotivo. Por favor, avísanos en los comentarios si te gustan este tipo de casos. Un gendarme de la República Argentina se emociona luego de despedir a su perra Pequi por 10 años de servicio. Este es un comunicado especial para Pequi. Acaba de terminar su último servicio de patrulla. A partir de ahora comienza tu retiro. Gracias por tus 10 años de servicio. Gracias por todo tu arduo trabajo, por cuidar de todos los gendarmes y por asegurarte de que tu hija llegara a cumplir tu misión. Feliz
retiro, compañera. Incluso toda la fuerza realiza un emotivo desfile para despedir al can. Voy a proceder a realizar el último pasaje de desfile del Camp Becky. De esta manera, la Gendarmería Argentina despide a uno de sus oficiales más fieles. Los comentarios de este video los incluiremos en nuestro próximo informe. No te olvides de suscribirte al canal y te dejamos con otro capítulo para que disfrutes.